SHA-256 es el algoritmo de firma que se usa en las transacciones de criptomonedas como el Bitcoin. Las monedas con base criptográfica son seguras por la gran dificultad para hackear una transacción. En el caso del Bitcoin, el tiempo de cálculo necesario para descifrar el algoritmo nos lleva a una cifra de millones de años. La otra tecnología detrás de las transacciones con criptomonedas es el blockchain o cadena de bloques. Uno de los mayores expertos en esta tecnología visitó México. El canadiense Dom Tapscott es considerado una de las mentes más influyentes de la era digital, autor de más de 15 libros, entre los que destaca su último trabajo titulado Blockchain Revolution, seguido en Twitter por el expresidente estadounidense Barack Obama y asesor senior del Foro Económico Mundial. Para el creador del término economía digital, el blockchain, cadena de bloques, la tecnología detrás del Bitcoin revolucionará la política, los negocios y las finanzas del futuro. En una entrevista con EFE explicó que la cadena de bloques representa una nueva plataforma en la que podamos confiar los unos en los otros, sin ellos, las instituciones intermediarias. La confianza es clave en este proceso, ya que se transfiere desde los intermediarios y se deposita en la criptografía a través de la colaboración y de códigos inteligentes de software. Tapscott, presente en la celebración del Foro Go, un encuentro para empresarios exportadores mexicanos, sostuvo que esta nueva realidad en que las criptomonedas circulan se puede poner al alcance de las personas no bancarizadas a la economía global para que tenga acceso a los servicios financieros. Poniendo como ejemplo a los migrantes latinos en Estados Unidos, Tapscott explica, ellos podrán enviar y recibir dinero de sus hijos que trabajan en este país norteamericano y que no les cobren el 20% de comisión, sino solo el 1%. En definitiva, una segunda era de Internet que está por verse. Hola, yo soy Ana Cristina Olvera. ¿Qué tal? Yo soy Iván Carrillo. Y esto es En Paralelo. Seguramente han escuchado la palabra Bitcoin en los últimos años. Se trata de una moneda virtual e intangible que puede utilizarse como medio de pago muy similar a como lo hacemos con las monedas convencionales. Se habla de la tecnología blockchain, de cadena de bloques, que garantiza la certeza de la información a través de la red. Y estas Bitcoins es eso, el producto monetario de la descentralización de la confianza. Interesantísima tecnología. Y es precisamente este mundo financiero paralelo lo que a veces no le da tanta confianza a las personas, porque si tú quieres cambiar tus bitcoins a una moneda corriente en tu país o alguna otra de las grandes e importantes del mundo, dólar, euro, etcétera, tienes que ir a un centro especializado, no puedes acudir a un banco normal. Y hay, bueno, obviamente toda esta dinámica ha generado, tú sabes, la gente que le gusta arriesgar. Entonces, inversores de riesgo están ahí construyendo una nueva economía y, como en todo, pues habrá ganancias, habrá pérdidas, pero el fenómeno está aquí y me parece que es para llegarse y que es el futuro del dinero. Es muy probable. Los bitcoins, como con las divisas tradicionales, podemos guardarlos además, Iván, en dispositivos que estén desconectados de la red o lo que se conoce como cold wallets y están completamente seguros mientras no las perdamos. Si perdemos este dispositivo, pues perdemos el dinero. O también podemos guardarlos en Internet, lo que se llama un hot wallet, lo cual hace que esté disponible como si fuese una cuenta de banco online, pero con el riesgo de que pueda haber robos o hackeos. Usted decide, igual que con su dinero, si lo quiere llevar en el bolsillo o depositarlo en un banco que esté conectado a la red. 13 países son considerados por la organización Reporteros Sin Fronteras como los enemigos de Internet. Estos son aquellos países con capacidad de ejercer censura de noticias e información online, así como de reprimir la libertad de sus usuarios. La idea original de un Internet libre y sin fronteras es quebrantada en mayor medida en estos países, pero también de manera más sutil en muchos otros. Cuba, con menos del 2% de población online, es uno de los mayores ejemplos de esta práctica de control de la libertad de expresión. Cuba, uno de los países menos conectados del mundo. Pero en Gaspar, pequeño poblado del este de la isla, un grupo de jóvenes instaló en octubre pasado una red barrial de intranet. Una de las antenas principales estaba enfrente de mi casa. Los usuarios, 2, 3 de la mañana,
cobijados con sábanas, con colchas, se ponían en los portales para poder conectarse. Al principio era para jugar, pero luego insertaron una red social inicialmente creada para las escuelas, muy similar a Facebook. En menos de un mes, Gaspar Social llegó a 500 usuarios ávidos de intercambiar textos, fotos y videos, sin tener que pagar el $1,50 por hora que cobra el servicio estatal. Un precio muy alto en un país donde el sueldo promedio es de $28. Gaspar ha cambiado un montón. Y incluso encontré el amor, gracias a la red social. Todas las tardes me conecto, por la noche, por la mañana cuando no tengo nada que hacer. Prácticamente por la noche casi siempre salgo a chatear con mis amigos. Pero el rápido éxito de Gaspar Social no escapó a las autoridades ni a los responsables del Partido Comunista, que convocaron a los 4 jóvenes creadores a mediados de abril. Dejaron claro que la red actual es ilegal. Es ilegal. No obstante, no iba a ser retirada ninguna de las antenas. Y los jóvenes son estrictos. Los usuarios deben cumplir las reglas bajo pena de expulsión. Nada de política ni obscenidades, y las noticias son únicamente las de los medios del Estado. La censura en Internet continúa siendo una realidad en crecimiento en el 2018. Los países caracterizados por ser los más radicales se han vuelto más radicales. Y algunos que se habían caracterizado por su libertad comienzan a hacer cambios a la inversa. Un camino que comienza a desandarse. Y es que hay muchos tipos de censura con el Internet, Iván. Debido a que es un recurso tecnológico, se necesita cierta infraestructura. Hay países donde simplemente esta infraestructura no llega hasta los hogares. No hay cables, no hay centros neurálgicos donde se pueda distribuir el servicio de Internet. O se habla de asociación con los motores buscadores, donde se hace una búsqueda selectiva, donde se selecciona lo que ciertos intereses quieren que se vea y sobre todo lo que no quieren que se vea, ¿no? Entonces hay ahí una censura que termina por ser invisible a los ojos del usuario. Es sabido que uno de los países que tiene un control más estricto de lo que circula en Internet, de la información que se comparte y de lo que los usuarios están diciendo y buscando a través de la red es China, este gigante asiático que sin embargo pues todavía tiene muchos problemas en materia de derechos humanos, el Internet incluido en uno de ellos. Y como siempre, mucho de lo que se habla en China siempre son números astronómicos. Se dice algunas fuentes que hasta 50,000 personas podrían estar vigilando el flujo de contenidos y la calidad de los contenidos en Internet. Suena impresionante, habría que verificar eso, pero bueno, miles de personas poniendo atención a los flujos de información, pues estás hablando de un aparato de Estado diseñado para censurar. Y esto conjugado con su avance en la tecnología, pues lo hace también tener sofisticados sistemas como incluso de ranking de los ciudadanos. Otro país emblemático en América Latina por la censura en Internet es Cuba. Por la censura en el acceso a la información, a la tecnología, ¿no? Exacto. Hay muy pocos lugares en donde la gente puede tener acceso, ni siquiera hay muchas redes públicas donde los cubanos puedan acceder a Internet. Oye, una población que solo se conecta al 2%, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Impresionante. Sin duda, la libertad de expresión es un derecho fundamental que de hecho está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en la época de la explosión de los medios digitales existen, como hemos visto, países cuyos medios siguen estancados en el siglo XX o antes. En 1962, el satélite norteamericano Telstar hizo historia realizando el primer enlace televisivo entre Estados Unidos y Europa. 30 años tuvieron que esperar hasta el lanzamiento del primer satélite dedicado exclusivamente a España y Latinoamérica. El Hispasat 1A fue lanzado en 1992 desde el puerto espacial de Kourou en la Guyana francesa. La empresa española Hispasat no ha dejado de actualizar su red de satélites desde entonces, respondiendo a la creciente demanda de televisión por satélite en toda Latinoamérica. Con la vista puesta en el mercado latinoamericano, el satélite de comunicaciones español Amazonas 5 de la compañía Hispasat despegaba con éxito desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán. Durante varias semanas permanecerá en órbita geoestacionaria para comprobar que todo funciona correctamente antes de ser ubicado en su posición definitiva.
El satélite, que llegó a Baikonur el pasado 10 de agosto, ofrecerá servicios en el ámbito de la televisión y las redes telefónicas y cubrirá el territorio de América del Sur y Centroamérica. El Amazonas 5 tiene una vida útil estimada de 15 años y cuenta con 24 transpondedores en banda Q que proporcionarán servicios de televisión directa de altas prestaciones al hogar y permitirá la transmisión de 500 nuevos canales de televisión. Este es un satélite de órbita alta situado a unos 36.000 kilómetros de la Tierra y que se percibirá como un punto fijo en el cielo, ya que gira al mismo tiempo que el planeta. Cuando hablamos de medios audiovisuales en 1992, pues hablamos de aparatos que estaban conectados a un cable o antena y de locales en donde rentábamos incluso videocassettes y pues realmente la oferta televisiva era muy poca, Iván. Una oferta muy limitada, a lo mejor tú no te acuerdas con tanta certeza, pero yo sí. Y fue precisamente en 1992 la revolución del Hispasat, televisión vía satélite, que unió no solo a los países latinoamericanos, sino estableció un puente de comunicación también con la península ibérica. Toda una revolución tan o más grande de lo que luego representaría la tecnología digital en ese momento. Así es, Iván, yo sí me acuerdo muy bien de esa transición en el 2000, a mediados de la década del 2000, cuando entró la televisión digital y entonces las opciones se multiplicaron, más canales se pueden transmitir y entonces tenemos más oferta y por supuesto también mayor demanda de diferentes contenidos. Y qué interesante ver cómo ha sido esta evolución mediática, así como se dijo en su momento que la radio terminaría por que la televisión eclipsaría a la radio y luego la televisión digital a otras formas, y cómo todos los medios terminan por entrar en una suerte de metabolismo y encontrar su nicho y su propio lenguaje, ¿no? Así es, se van complementando. Ahora tenemos el gran surgimiento y auge de las redes sociales, pero que se han complementado muy bien con la televisión, ¿no? Ahora ya no somos simples espectadores, sino que podemos participar a través de Twitter mientras está el partido, mientras está tal o cual programa popular. Y el concepto de OTT, ¿no? Esta nueva forma de ver televisión. Así es, Iván. Con la llegada del término OTT, los distribuidores de contenidos pasan directamente los contenidos en streaming a través de Internet sin depender de un proveedor, como lo era antes una suscripción por cable, por ejemplo. Las televisiones de 2018 cada vez tienen menos antenas y cada vez más conectores a Internet, en donde vemos nuestros programas bajo demanda en servicios como Netflix u otros servicios online o de servicios on demand al tiempo que tengamos que adaptarnos a esta revolución. Una nueva revolución. En el siglo I a.C., Julio César oyó a las antiguas tribus celtas llamar uro al toro salvaje. Este enorme animal, peligroso por su cornamenta, se empezó a incluir en los espectáculos del circo romano para que los nobles demostrasen sus capacidades de captura y muerte de bestias salvajes. Este es el remoto origen de la tauromaquia, en la que los toros criados específicamente para este espectáculo son lanzados a un ruedo donde, según algunos amplios sectores, se les da muerte de manera cruel y, según otros, se ejerce el derecho de continuar con una tradición fundamental de la cultura iberoamericana, que incluso ha sido declarada bien de interés cultural en algunas regiones de España. Cientos de ciudadanos se reunieron frente a la Plaza de Toros La Santa María de Bogotá para protestar por el inicio de la temporada taurina en la ciudad y exigir al gobierno colombiano abolir definitivamente esta práctica en el país andino y la creación de leyes de protección animal. Nosotros hoy más que estarnos manifestando en contra de la tauromaquia, le estamos exigiendo al Congreso de la República de Colombia que empiece a legislar a favor de los animales. En marzo ya entran nuevamente a debate y el proyecto de ley antitaurino que ya está en curso debe ser aprobado. Por otro lado, pues también sabemos que en caso que no se legisle, en el 2019 podríamos estar hablando de una especie de prescripción por parte de la Corte Constitucional que prohibiría por completo todas las prácticas entre peleas de gallos, corridas de toros, coleo, rejoneo, entre otros.
Aunque el actual mandatario de la ciudad, Enrique Peñalosa, aseguró no estar de acuerdo con las corridas, su realización fue autorizada atendiendo una orden judicial en favor de la Corporación Taurina de Bogotá. Para nosotros se nos hace muy doloroso que en un país que está, digamos, en búsqueda de un respeto general por la vida y entre todos nosotros, que aún sigan estos espectáculos de sangre y de muerte. Más cuando el 96% del mundo rechaza estas prácticas. Solamente está permitido en 8 países, entre ellos Colombia. Pero pues estamos tranquilos porque sabemos que muy pronto vamos a lograr la victoria y vamos a empezar a buscar la abolición en otros países. El próximo 11 de marzo se realizará en la ciudad una consulta popular para establecer si los ciudadanos aprueban o no en su mayoría la realización de las corridas de toros. Aunque los movimientos animalistas dan por sentada esa victoria, sostienen que continuarán, pues su verdadera meta es hacer de la sociedad colombiana en general un lugar donde el respeto hacia los animales sea una realidad. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. La cultura humana evoluciona y lo hace a veces a pasos agigantados. Nuestro entorno y nuestras costumbres cambian y también la tecnología con la que realizamos las tareas cotidianas pues tienen un impacto en los conceptos que, bueno, de pronto empiezan a salir de uso, ¿no? Tenemos que replantearnos lo que viene de la tradición. Así es, Iván. Hay tradiciones que, aunque sean muy arraigadas, tienen que ir evolucionando con las costumbres y adaptarse a la realidad que viven las sociedades, a los valores vigentes. Todo debe de ir evolucionando junto con la sociedad misma. Ahora, por otro lado, también lo sabemos, es importante preservar la identidad y tenemos rasgos de cultura inmaterial que son perfecto, que nadie pondría en duda, digamos, su conservación, como el baile, el lenguaje, los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un balance que tenemos que hacer cuando hablamos de avance tecnológico y de conservación de los rasgos culturales. Claro, y bueno, hay conceptos muy emblemáticos de nuestra era, como lo son, por ejemplo, los derechos humanos, y hay ciertas sensibilidades importantes, como por ejemplo, con los animales o con la infancia. Hay cosas que en el siglo XXI consideramos fundamentales para proteger a estos grupos que antes no eran tan importantes. Me parece que viene de nuestra concepción de los derechos, ¿no? Derechos ambientales, derechos del ser humano, que cambian la mirada que tenemos de posibles fenómenos, actividades que a lo mejor antes no eran vistos bajo esa óptica y que hoy podrían lastimar. Por ejemplo, hoy la protección de niños, la protección de animales en circos, etcétera, son de debate, de un justo debate que me parece que debe ser avivado para mejorar, ¿no? Claro, y bueno, ahí está la dicotomía que se vive en nuestra era. Por un lado, conservar nuestras tradiciones, no perderlas, conservar nuestra identidad, que tiene mucho que ver con cultura, pero por el otro, también adaptarlas a los valores de la vida actual. A la visión actual. Y resolver esta dicotomía también tiene que ver con la relación que hemos establecido con el medio ambiente. El ser humano en su pasado ha brillado a extinciones, hoy mismo somete a graves presiones a su entorno y me parece que encontrar la armonía y una cultura sustentable será el futuro, debe ser el futuro de la civilización. 5.000 Homo sapiens era la población de toda Europa durante gran parte del Paleolítico. Cuando lo comparamos con los 738 millones de la época actual, nos damos cuenta que la influencia en el ecosistema del ser humano en la actualidad es incomparable con la de aquella época. La modificación del paisaje y el ecosistema ha afectado de manera enorme los espacios disponibles para que habiten otras especies. Un estudi de la Universitat de València alerta que l'acció humana sobre els paisatges limita el moviment de mamífers i pot alterar els ecosistemes. La recerca portada de la prestigiosa revista Science compara els moviments de 800 individus de quasi 60 espècies diferents, com explica el científic Pasqual López, coautor de l'estudi. És un estudi que està fet a tot arreu del món, a tots els continents, llevat de l'Antàrtida, i la principal conclusió és que allà on l'empremta humana és més gran, el moviment dels mamífers es veu més limitat. Els científics van registrar el moviment de mamífers equipant els animals amb dispositius individuals de rastreig de GPS. Utilitzant el portal de dades Movement, on s'arxiven els moviments d'animals a escala global, van comparar les trajectòries de mamífers amb el mapa de l'empremta humana, que mesura la modificació dels paisatges per infraestructures, assentaments o agricultura.
Les conseqüències que pot tindre per als mamífers, les barreres són molt variades, perquè els mamífers juguen un paper molt important en la dinàmica dels ecosistemes. Els mamífers, per exemple, s'encarreguen, entre altres coses, regulen les poblacions d'altres espècies que poden ser espècies plaga per a l'agricultura, per exemple, regulen poblacions que són vectors de malalties. Aleshores, si el seu moviment es veu limitat, aquestes espècies que poden transmetre malalties poden escampar-se més, per exemple. A la recerca liderada per la biòloga alemanya Marley Tucker han participat investigadors de tot arreu del món. És la primera vegada que una investigació examina el moviment de diverses especies alhora en una escala global. Aunque parezca difícil de creer, hubo una época en que los seres humanos convivimos con animales salvajes, como por ejemplo tigres de diente de sable, bisontes o incluso mamuts, Iván. Y no solo convivíamos, era un medio de subsistencia. Aquellos primeros hombres, esos primeros grupos humanos, se dedicaban efectivamente a la recolección de frutas como alimento, pero también a la caza, una caza arriesgada, porque hablamos de unos colosos que sabían defenderse. Y estos se trataban de comunidades, de pequeños grupos que eran nómadas, empezaron a poderse volver sedentarios por dos factores principalmente. Uno fue la domesticación de animales, es decir, empezaron a reunir ganado, pero también empezaron a aprender a cultivar, a hacer cultivos, y ya no tenían la necesidad de ir persiguiendo esta recolección de frutos o a los animales que cazaban. Mira que se habla que fueron los recolectores precisamente que en su camino de recolección iban tirando semillas y luego observaron cómo las plantas surgían, así que pronto se asentaron y empezamos como especie a hacer cultivos como la cebada, el trigo, el arroz, y sabemos en lo que evolucionó eso. Eso debió ocurrir hace unos 9,000 años antes de nuestra era. Sin embargo, estos asentamientos pues se empezaron a hacer cada vez más grandes, lo sabemos muy bien, y empezaron a desplazar a las especies, destruir los hábitats de muchos animales y así pues reduciendo la población de algunos animales, incluso hasta la extinción en algunos casos. Parece una historia no virtuosa si tomamos como punto de partida la situación actual, donde vemos una presión grande sobre el medio ambiente. Incluso científicos hablan ya del concepto de faunación por la cantidad de número de especies que están en caída, que están en peligro de extinción o amenazados. Entonces, me parece que es momento de replantearnos la relación con el medio ambiente y con las otras criaturas que habitan este planeta. Así es, Iván, pero el verdadero problema llega en los últimos 200 años, cuando el desarrollo tecnológico en distintas áreas fue tal que llegamos a todos los rincones del planeta, pero no llegamos solos. Llevamos nuestros barcos, armas de fuego y sobre todo una gran codicia, lo cual produjo las extinciones masivas de las especies de animales y plantas que llevaban miles de años poblando el planeta. Hoy en día, a pesar de las iniciativas proteccionistas, este proceso continúa. Un 20% de la superficie de selva amazónica se ha reducido desde 1970 debido a la deforestación. El alto valor de las maderas exóticas que crecen allí, así como las necesidades de terreno para la agricultura, ha llevado a un ecocidio de enormes proporciones contra el que luchan los países de la Amazonía. La modificación del paisaje ha sido la clave de la agricultura y el crecimiento humano. Pero cabe preguntarnos si será también la que lleve a su propio declive. Grandes exportadores de madera de la Amazonía en Perú hicieron millonarios envíos a México y Estados Unidos, aún sabiendo que su origen no era necesariamente legal, según denunció una investigación de la ONG Global Witness. En un documento, la organización ambientalista detalla que obtuvo con cámara oculta testimonios de 3 exportadores con cargamentos en la embarcación Yacu Calpa, que en 2015 fue impedida de zarpar de Perú porque la Fiscalía detectó que el 96% de su envío tenía procedencia irregular. La carga estaba valorizada en unos $4 millones. ¿Pero por qué pasó? Pasó porque simplemente, como te explicaba hace un rato, tú me vendes la madera, yo la compro porque nos amparaba un comprador de buena fe. Es que si tú me vendes la madera refrendada por el Estado, la ley dice que yo no tengo nada que ver. Yo puedo buenamente saber que no está viniendo de buena fuente. Porque si todos compráramos todo lo que tiene que ser, y te voy a hacer totalmente, nadie compra una tabla. Según los comerciantes de madera, esta se extrae de un área sin permiso en la Amazonía, pero es validada por una productora que tiene concesiones y permisos legales.
Así la madera queda lavada y ellos la pueden comprar con documentación en regla para luego exportarla. En noviembre de 2015, el buque Yacucalpa estaba a punto de salir de la Amazonía de Perú, con un cargamento de madera de las especies como Kumala, para clientes en México y Estados Unidos. Distintos, pues, para el tema de la Kumala, compadre, hoy estos delincuentes del gobierno regional decían, ya, acá, ya, tú quieres bosque local, ¿a cuánto de Kumala? Ya, y sacan la madera de otro lado y puta madre, ya tenías papeles, ya mandabas, y eso lo hace pues el mismo gobierno. La madera incautada fue exportada por 11 firmas peruanas, entre ellas La Orosa. La Fiscalía permitió zarpar al Yacucalpa para cumplir con otros compromisos comerciales, pero con la prohibición de vender la madera. Cuando llegó a Tampico, en México, el cargamento estuvo detenido, pero en octubre se supo que fue liberado. La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo y se calcula que hace circular cerca del 20% del agua dulce del planeta. Este río, el río Amazonas, que nace en la cordillera de los Andes, con sus múltiples afluentes, cruza el continente sudamericano en una longitud de 7,000 kilómetros. Y bueno, Iván, los seres humanos también han ocupado esta zona de la Amazonía. Desde hace 10,000 años se registran algunos de los primeros asentamientos humanos y actualmente se dice que unos 350 grupos indígenas viven en la Amazona, y eso sin mencionar, por supuesto, a las millones de personas que dependen de sus recursos. Y además, como bien dices, ha transformado el ser humano este paisaje. Hemos convivido, o el ser humano, nuestra especie ha convivido transformándolo, y el asunto, el planteamiento es cómo esa convivencia la hacemos o la transformamos en algo sustentable, en algo que podamos aprovechar sus recursos sin afectar su armonía. Y es que estos grupos que aprovechan desmedidamente los recursos de la zona de la Amazonía creen que se obtiene mayor ganancia de hacer monocultivos, de hacer talas, porque esto beneficia a un grupo específico de personas muy pequeños. Sin embargo, los daños, las repercusiones que tiene este tipo de actividades es de escala global. Hablan muchos grupos aborígenes también y nativos y activistas de que quizá la solución mayor o lo que más compense sea conservar la biodiversidad intacta. Es un tema de debate, pero se habla también de esta opción, poder reservar en el sentido estricto de la palabra las zonas de la Amazonía. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es En Paralelo. Yo soy Iván Carrillo. Yo soy Ana Cristina Olvera y los esperamos en otra emisión.